En el corazón palpitante de la metrópolis interestelar de Aetel, donde los rascacielos perforaban el velo morado de la atmósfera y los aerodeslizadores danzaban como luciérnagas entre los colosales edificios, la tensión era un hilo invisible pero palpable que tejía la trama de cada existencia. En la gran plaza de Veridian, un crisol de razas estelares y culturas cósmicas, la multitud se había congregado con una expectación casi religiosa. Los susurros resonaban como el suave murmullo de un océano distante, cargados de anticipación y un dejo de nerviosismo. En el centro de este anfiteatro de maravillas tecnológicas y diversidad biológica, una plataforma de levitación cristalina aguardaba, iluminada por la luz iridiscente de los soles gemelos de Valoria. Sobre la plataforma, dos figuras contrastantes se erguían como polos opuestos de una misma fuerza. Ella, Lyra Vanya, la prodigio de la ingeniería gravitacional, su nombre sinónimo de innovación audaz y una mente que danzaba con las ecuaciones del cosmos. Su mirada, penetrante y analítica, recorría la multitud como si leyera las líneas de código de sus propias mentes. Su porte, elegante y seguro, reflejaba la confianza de quien ha desentrañado los secretos más profundos del universo. A su lado, Kaelen Torne, el renombrado piloto de combate y estratega militar, su reputación forjada en los crisoles de innumerables batallas interestelares. Su rostro, curtido por incontables viajes a través del vacío y marcado por la gravedad de sus responsabilidades, irradiaba una intensidad tranquila, la marca de un líder probado en 1000 tormentas cósmicas. La atmósfera se espesó cuando el alto consejero Teron, su voz amplificada por los resonadores sónicos de la plaza, comenzó su discurso. Sus palabras, cuidadosamente elegidas, pintaban un panorama de desafíos cósmicos y la necesidad imperante de avances tecnológicos que pudieran asegurar la supervivencia de la Federación Galáctica. Mencionó las crecientes tensiones en los sectores fronterizos, las incursiones esporádicas de las enigmáticas naves de la hegemonía KRYLL y la sombra latente de una guerra interestelar que se cernía sobre la galaxia como una tormenta inminente. Luego, con un gesto grandioso, el alto consejero presentó el tema central de la demostración, el proyecto Nexus, la culminación de años de investigación secreta liderada por Lyra Vanya. Se trataba de un sistema revolucionario de control de gravedad, una tecnología tan avanzada que prometía redefinir las capacidades bélicas y exploratorias de la Federación. La multitud contuvo el aliento, consciente de la trascendencia del momento. Si el proyecto Nexus demostraba su eficacia, el equilibrio de poder en la galaxia podría inclinarse drásticamente. Lyra avanzó hacia el centro de la plataforma, sus movimientos fluidos y decididos. Sus dedos danzaron sobre una interfaz holográfica, proyectando complejas visualizaciones de campos gravitacionales manipulados con una precisión asombrosa. Explicó los principios teóricos detrás del proyecto, utilizando un lenguaje técnico que, aunque incomprensible para la mayoría, transmitía la magnitud de su logro intelectual. Kaelen la observaba con una mezcla de admiración profesional y una cautela instintiva. Había presenciado de primera mano los horrores de la guerra espacial y comprendía la potencia desmedida que una tecnología como el control de gravedad podía desatar en las manos equivocadas. La demostración comenzó con la levitación sin esfuerzo de objetos masivos, desafiando las leyes de la física aparente. La multitud observó con asombro cómo contenedores de carga de varias toneladas ascendían y descendían con la gracia de plumas, controlados por los gestos precisos de Lyra. Luego, la demostración se intensificó. Un pequeño crucero de combate, despojado de sus sistemas de propulsión convencionales, fue introducido en la plataforma. Con un sutil movimiento de mano, Lyra invirtió el campo gravitacional local, haciendo que la nave se precipitara hacia el suelo con una velocidad alarmante. Justo antes del impacto, un pulso de energía emanó de la interfaz holográfica, deteniendo la nave en seco a escasos centímetros del suelo, suspendida en el aire como desafiando a la propia gravedad. Un murmullo de incredulidad y admiración recorrió la plaza. El potencial del proyecto Nexus era innegable. Podría otorgar a las naves de la Federación una maniobrabilidad sin precedentes, permitiéndoles esquivar los proyectiles enemigos con facilidad y realizar maniobras tácticas imposibles hasta entonces. También podría revolucionar el transporte y la construcción a escala planetaria. Pero la demostración aún no había llegado a su punto culminante. El alto consejero Teron anunció la siguiente fase, una simulación de combate en tiempo real. Un escuadrón de drones de combate, equipados con los últimos avances en armamento láser y de plasma, emergió de los hangares subterráneos, sus siluetas amenazantes recortándose contra el cielo. Lyra y Kaelen se prepararon. Kaelen, con su vasta experiencia en combate, coordinaría las tácticas defensivas, mientras que Lyra utilizaría el proyecto Nexus para contrarrestar la amenaza. Los drones se abalanzaron sobre la plataforma, disparando ráfagas de energía que iluminaban el aire con estallidos cegadores. Kaelen, con una calma sorprendente en medio del caos simulado, daba órdenes concisas a través de un comunicador táctico.
Los campos de fuerza generados por el proyecto Nexus se flexionaban y ondulaban, desviando los proyectiles con una eficiencia asombrosa. Pero la hegemonía KRYLL, basados en los informes de inteligencia, utilizaban armamento gravitacional primitivo, capaces de distorsionar los campos de fuerza convencionales. Uno de los drones, más rápido y maniobrable que los demás, logró superar las defensas iniciales. Se dirigió directamente hacia la plataforma, sus cañones láser apuntando directamente a Lyra. El tiempo pareció detenerse. La multitud jadeó. Kaelen se movió con la velocidad de un rayo, intentando interceptar la amenaza, pero sabía que era demasiado tarde. En ese instante crítico, Lyra realizó un movimiento inesperado. En lugar de evadir el ataque, concentró la energía del proyecto Nexus en un punto focal delante del dron. Un campo gravitacional intenso y localizado se manifestó, no para bloquear el disparo, sino para manipular la trayectoria del propio dron. Con una fuerza invisible pero innegable, el dron fue desviado bruscamente, estrellándose contra otro de sus compañeros en una explosión de chispas y metal retorcido. La multitud estalló en vítores. La audacia y la precisión de Lyra habían sido asombrosas. Pero Kaelen frunció el ceño. Había algo en la forma en que Lyra había utilizado el proyecto Nexus, una agresividad latente, que lo había inquietado. No se había limitado a defenderse, había contraatacado con una fuerza inesperada. La simulación continuó, y Lyra demostró un dominio cada vez mayor del control de gravedad. No solo desviaba los ataques enemigos, sino que también los manipulaba, lanzando los drones unos contra otros con una precisión letal. Parecía anticipar sus movimientos, tejiendo una red invisible de fuerzas gravitacionales que los atrapaba y destruía sin piedad. Kaelen, observando atentamente, comenzó a percibir un patrón preocupante. Lyra no solo estaba utilizando el proyecto Nexus como un escudo, lo estaba empleando como un arma ofensiva de una potencia devastadora. Su rostro, antes concentrado, ahora mostraba una intensidad casi fría, una determinación implacable. La fase final de la demostración involucró un escenario de asalto a una fortaleza enemiga simulada. Un equipo de soldados de élite, equipados con mochilas de salto gravitacional rudimentarias, intentó infiltrarse en la estructura defendida por torretas automáticas y campos de energía. Lyra, desde la plataforma, coordinaba sus movimientos, manipulando la gravedad local para crear rutas seguras y desestabilizar las defensas enemigas. En un momento crucial, uno de los soldados quedó atrapado bajo el fuego intenso de una torreta láser. Su mochila de salto gravitacional había sido dañada, dejándolo vulnerable. Kaelen se preparó para ordenar una maniobra de rescate arriesgada, pero antes de que pudiera hablar, Lyra actuó. Concentró un haz de energía gravitacional sobre la torreta, no para destruirla, sino para invertir su campo gravitacional local. Con un gemido metálico, la torreta se desprendió de su base y salió disparada hacia el cielo, perdiéndose de vista en la atmósfera superior. La multitud quedó en silencio, atónita ante la demostración de poder. Luego, Lyra dirigió el mismo haz de energía hacia la posición del soldado atrapado. En lugar de levantarlo suavemente, lo impulsó hacia adelante con una fuerza brutal, lanzándolo a través del aire a una velocidad aterradora. El soldado, aunque a salvo del fuego enemigo, aterrizó violentamente varios metros más adelante, visiblemente conmocionado. Kaelen sintió un escalofrío recorrer su espalda. La demostración había sido un éxito innegable, pero la forma en que Lyra había empleado el proyecto Nexus revelaba algo más que un genio científico. Había una ferocidad subyacente, una falta de control o quizás una satisfacción inquietante en el ejercicio de tal poder. Al concluir la demostración, la multitud estalló en aplausos ensordecedores. El alto consejero Teron se acercó a Lyra con una sonrisa radiante, felicitándola por su logro trascendental. Los dignatarios y los representantes de los diferentes mundos de la Federación se agolpaban para expresarle su admiración. Pero Kaelen permaneció en su lugar, observando a Lyra con una creciente sensación de inquietud. Vio un brillo peculiar en sus ojos, una intensidad que iba más allá del orgullo por su éxito. Era como si hubiera descubierto algo, no solo sobre la manipulación de la gravedad, sino también sobre sí misma. Más tarde, en las tranquilas horas del crepúsculo artificial que bañaba los laboratorios subterráneos del proyecto Nexus, Kaelen confrontó a Lyra. El aire zumbaba con la energía residual de los experimentos, y las pantallas holográficas mostraban complejas ecuaciones y simulaciones gravitacionales. Lyra, comenzó Kaelen, su voz grave y preocupada, la demostración fue impresionante. Pero me preocupa la forma en que utilizaste el proyecto Nexus. Hubo momentos en que parecía innecesariamente agresivo. Lyra se volvió hacia él, su rostro iluminado por el tenue resplandor de las pantallas. Sus ojos brillaban con una intensidad que Kaelen nunca había visto antes. ¿Agresivo, Kaelen?
respondió, su voz suave pero con un filo de acero. ¿No entiendes? Esto no es solo una herramienta de defensa. Es mucho más que eso. Es la capacidad de controlar el tejido mismo del universo, de moldear la realidad a nuestra voluntad. Pero con tal poder, replicó Kaelen, viene una gran responsabilidad. Vi cómo lanzaste a ese soldado. Podrías haberlo herido gravemente. Una sombra cruzó el rostro de Lyra. Era necesario, dijo simplemente. Había que demostrar el potencial ofensivo del proyecto Nexus. La Federación necesita saber que ahora tenemos la capacidad de no solo defendernos, sino también de imponer nuestra voluntad. Kaelen sintió un frío recorrer su espina dorsal. Las palabras de Lyra resonaban con una ambición desmedida, una sed de poder que lo alarmaba profundamente. ¿Imponer nuestra voluntad?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿A qué costo, Lyra? ¿En qué nos convertiríamos si utilizamos tal poder sin moderación? Lyra se acercó a él, su mirada penetrante. En los amos de nuestro propio destino, Kaelen. Durante demasiado tiempo hemos estado a merced de las amenazas cósmicas, de las fuerzas que escapan a nuestro control. Ahora, finalmente, tenemos la oportunidad de cambiar eso. Extendió una mano hacia una de las pantallas holográficas, donde una simulación mostraba una flota de naves de la Federación, rodeadas por un aura de energía gravitacional, avanzando implacablemente hacia un planeta enemigo. Mira, Kaelen, dijo Lyra, su voz ahora llena de una pasión casi fanática. Ya no somos víctimas. Somos los arquitectos de nuestro futuro. El proyecto Nexus nos dará la fuerza para asegurar la paz, por cualquier medio necesario. Kaelen retrocedió, sintiendo una profunda división abrirse entre ellos. Había admirado la brillantez de Lyra, su dedicación a la ciencia. Pero ahora veía algo más, una ambición descontrolada, una creencia peligrosa en que el fin justificaba los medios. No estoy seguro de que la paz impuesta por la fuerza sea realmente paz, Lyra, dijo Kaelen, su voz cargada de preocupación. Y me temo que este poder te está cambiando. Lyra sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. El cambio es necesario, Kaelen. El universo no recompensa la debilidad. Solo la fuerza asegura la supervivencia. En ese momento, una alarma estridente resonó en el laboratorio, interrumpiendo su tensa conversación. Una luz roja parpadeaba en las pantallas, indicando una alerta de emergencia. Un mensaje urgente apareció en la interfaz principal: incursión enemiga detectada en el sector Gamma 7. Naves de la hegemonía KRYLL aproximándose a alta velocidad. La expresión de Lyra cambió instantáneamente. La intensidad fanática en sus ojos se transformó en una fría determinación. Es hora de probar el proyecto Nexus en un escenario real, dijo, su voz ahora desprovista de toda emoción personal. Prepárate, Kaelen. La guerra ha llegado. Mientras Kaelen se apresuraba a responder a la llamada de emergencia, un pensamiento sombrío lo invadió. Temía que el poder que Lyra había desatado no solo cambiara el curso de la guerra, sino que también la transformara a ella de una brillante científica en algo mucho más peligroso. Y se preguntaba si la Federación Galáctica estaba realmente preparada para las consecuencias de tal poder en manos de alguien tan apasionada. La incertidumbre pendía en el aire como una espada de Damocles, mientras las naves de la hegemonía KRYLL se acercaban, sin saber que estaban a punto de enfrentarse a una fuerza que cambiaría para siempre el rostro de la guerra interestelar. El sector Gamma 7, un punto estratégico en la periferia de la Federación, era conocido por sus yacimientos de cristales energéticos, una fuente de energía vital para las naves interestelares y las defensas planetarias. También era una zona disputada desde hacía décadas, objeto de incursiones esporádicas de la hegemonía KRYLL, una civilización expansionista conocida por su belicosidad y su tecnología militar implacable. La Federación, a pesar de su poderío, siempre había mantenido una presencia relativamente modesta en el sector, confiando la disuasión de su flota principal y en la complejidad de los campos de asteroides que dificultaban el acceso a los sistemas estelares interiores. Pero la hegemonía KRYLL, impulsada por una sed insaciable de recursos y un desprecio por las fronteras establecidas, había incrementado sus incursiones en los últimos meses. Sus tácticas se habían vuelto más audaces, sus naves más numerosas y su armamento más sofisticado. Los analistas de inteligencia de la Federación temían que se estuvieran preparando para una ofensiva a gran escala, una invasión que podría desestabilizar toda la región y poner en peligro la seguridad de miles de millones de seres. Kaelen conocía bien el sector Gamma 7. Había pasado años patrullando sus confines, enfrentándose a las incursiones de los KRYLL en innumerables escaramuzas. Había visto de primera mano la brutalidad de sus tácticas, su desprecio por la vida y su determinación implacable.
También había presenciado la valentía de los defensores de la Federación, los pilotos de combate, los soldados de infantería y el personal de apoyo que arriesgaban sus vidas cada día para proteger sus hogares y sus aliados. Recordaba una misión en particular, hace varios años, durante la cual su escuadrón había sido emboscado por una fuerza superior de naves KRYLL. Habían sufrido graves pérdidas, y él mismo había estado a punto de morir, atrapado en una tormenta de fuego y escombros. Solo la intervención oportuna de una nave de rescate, pilotada por una joven oficial llamada Elara, le había salvado la vida. Elara, con su cabello castaño y sus ojos llenos de determinación, se había convertido en su amiga y confidente, compartiendo con él las alegrías y las tragedias de la vida en la frontera. Pero Elara había muerto en la siguiente incursión, sacrificándose para proteger una colonia civil de un ataque sorpresa. Su muerte había dejado una herida profunda en el corazón de Kaelen, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y el alto precio de la libertad. Desde entonces, Kaelen había jurado honrar su memoria, luchando con todas sus fuerzas para defender los valores que ella representaba. Ahora, mientras se preparaba para enfrentarse a la nueva amenaza, el recuerdo de Elara le daba fuerza y determinación. Sabía que la batalla que se avecinaba sería crucial, no solo para el sector Gamma 7, sino para el destino de la Federación. Y temía que el proyecto Nexus, con su inmenso poder, pudiera inclinar la balanza de una manera que ni siquiera Lyra, en su aparente control, podía prever. La flota de la hegemonía KRYLL emergió del hiperespacio como una plaga de langostas cósmicas, una armada imponente de naves de guerra de diseño anguloso y amenazante. Sus cascos, de un color negro obsidiana, absorbían la luz de las estrellas, haciéndolas parecer aún más siniestras. Sus armas, cañones de energía de alta potencia y lanzadores de misiles de plasma, brillaban con una intensidad mortífera, listas para desatar su furia destructiva. La Federación respondió con rapidez, desplegando sus propias naves de combate, cruceros de batalla y destructores. Sus cascos, de un blanco brillante y un azul intenso, reflejaban la luz de las estrellas, simbolizando la esperanza y la resistencia. Sus armas, aunque avanzadas, parecían insignificantes en comparación con la abrumadora superioridad numérica de los KRYLL. La batalla comenzó con una andanada de disparos de largo alcance, rayos de energía y misiles que cruzaban el vacío a velocidades vertiginosas. Las explosiones iluminaban el espacio, creando un espectáculo aterrador de luz y destrucción. Las naves de ambos bandos maniobraban con agilidad, esquivando los proyectiles enemigos y buscando posiciones ventajosas. Kaelen, al mando de su caza estelar, el Tempest, se lanzó al fragor de la batalla, su mente enfocada en la tarea que tenía por delante. Volaba con una precisión y una valentía excepcionales, derribando naves enemigas con ráfagas certeras de sus cañones láser y esquivando los ataques con maniobras audaces. Su experiencia y su habilidad eran innegables, pero incluso él se sentía abrumado por la magnitud del ataque. En la plataforma de mando de la nave insignia de la Federación, la Valiant, el almirante Valerius coordinaba las defensas, su rostro marcado por la preocupación. Recibía informes constantes sobre las pérdidas, los avances enemigos y el estado de las diferentes unidades. La situación era grave. Las defensas del sector Gamma 7 estaban cediendo, y la flota KRYLL se acercaba cada vez más a los planetas habitados. Fue entonces cuando Lyra intervino. Desde su posición en la Valiant utilizó el proyecto Nexus para manipular los campos gravitacionales alrededor de las naves KRYLL. Creó vórtices de gravedad que las atraían y las hacían chocar entre sí, invirtió la gravedad para desorientar a sus pilotos y desvió sus proyectiles hacia sus propias naves. El efecto fue devastador. Las naves KRYLL, acostumbradas a dominar los cielos, se vieron atrapadas en una fuerza invisible pero implacable. Sus maniobras se volvieron erráticas, sus formaciones se desmoronaron y sus bajas se dispararon. La marea de la batalla comenzó a cambiar. Kaelen, aunque aliviado por la intervención de Lyra, no podía evitar sentir una profunda inquietud. El poder del proyecto Nexus era innegable, pero la forma en que Lyra lo estaba utilizando era cada vez más agresiva. No se limitaba a defender a la flota de la Federación, estaba aniquilando a las naves KRYLL con una ferocidad implacable. Vio cómo Lyra creaba singularidades gravitacionales que aplastaban a las naves enemigas como si fueran latas vacías, como lanzaba fragmentos de asteroides a velocidades hipersónicas que las atravesaban como cuchillos y cómo distorsionaba los campos de energía de sus escudos, dejándolas vulnerables a los ataques. Era una demostración de poder impresionante, pero también aterradora. En un momento dado, Kaelen vio a un grupo de naves KRYLL intentando retirarse. Estaban gravemente dañadas y superadas en número, pero aún representaban una amenaza. Kaelen se preparó para perseguirlas y asegurar su rendición, pero antes de que pudiera actuar, Lyra intervino.
Concentró un haz de energía gravitacional sobre las naves en retirada, no para detenerlas, sino para acelerar su velocidad. Las naves se dispararon hacia adelante, fuera de control, antes de estrellarse contra un asteroide cercano en una explosión cataclísmica. No hubo supervivientes. Kaelen se detuvo en seco, atónito ante la brutalidad del acto. Sabía que la guerra era cruel, pero esto era algo más. Era una ejecución sumaria, una demostración de poder absoluto que lo dejó helado. Intentó comunicarse con Lyra, pero ella no respondió. Estaba completamente absorta en la batalla, su rostro iluminado por el resplandor de las explosiones, sus ojos llenos de una determinación implacable. Parecía estar en trance, como si estuviera disfrutando del ejercicio de su poder. La batalla continuó, y la Federación, impulsada por el proyecto Nexus, comenzó a ganar terreno. Las naves KRYLL, desorganizadas y diezmadas, se retiraron en desbandada, dejando tras de sí un rastro de destrucción y muerte. La victoria estaba al alcance de la mano, pero Kaelen no podía compartir la euforia de sus compañeros. Sabía que habían ganado la batalla, pero temía que hubieran perdido algo más valioso en el proceso. Temía que el proyecto Nexus, en lugar de ser un arma de defensa, se hubiera convertido en un instrumento de opresión, y que Lyra, la brillante científica que había admirado, se hubiera transformado en algo irreconocible. Mientras la flota de la Federación celebraba su victoria, Kaelen se quedó solo en su casa estelar, mirando el campo de batalla devastado. Las estrellas brillaban con una luz fría e indiferente, y el silencio del espacio resonaba con los ecos de la violencia. Kaelen se preguntaba qué depararía el futuro, qué precio tendrían que pagar por su victoria y si la Federación podría sobrevivir a las consecuencias del poder que habían desatado. En los días que siguieron a la batalla del sector Gamma 7, la Federación Galáctica se sumió en un estado de agitación y debate. La victoria, aunque celebrada con júbilo en muchos sectores, había dejado un sabor amargo en los corazones de algunos, especialmente aquellos que habían presenciado el despliegue del proyecto Nexus y la forma en que Lyra Vanya lo había empuñado. Las noticias de la batalla se extendieron como un reguero de pólvora a través de la red de comunicación interestelar, llegando a todos los rincones de la galaxia. Los informes detallaban la audacia de la ofensiva de la hegemonía KRYLL, la valentía de los defensores de la Federación y el papel crucial que había desempeñado el proyecto Nexus en la victoria. Pero también circulaban rumores inquietantes, susurros sobre la ferocidad de Lyra, la precisión letal de sus ataques y la destrucción indiscriminada que había causado. En el Alto Consejo de la Federación, las discusiones se tornaron acaloradas. Algunos consejeros, impresionados por el poder del proyecto Nexus, abogaban por su despliegue masivo, argumentando que era la única forma de garantizar la seguridad de la Federación frente a futuras amenazas. Otros, más cautelosos, expresaban su preocupación por las implicaciones éticas y estratégicas de tal tecnología, temiendo que pudiera conducir a una escalada de violencia sin precedentes. El almirante Valerius, que había coordinado las defensas en el sector Gamma 7, testificó ante el Consejo, describiendo con detalle la batalla y el papel de Lyra. Elogió su genio y su valentía, pero también admitió que se sentía perturbado por su comportamiento. Vi en sus ojos una determinación que rayaba en la obsesión, dijo, su voz resonando con gravedad en la sala del Consejo. No parecía estar defendiendo la Federación, sino castigando a nuestros enemigos. Y eso, señores, me preocupa profundamente. Kaelen fue llamado a declarar también. Relató sus propias experiencias en la batalla, su admiración inicial por el proyecto Nexus y su creciente inquietud a medida que Lyra ejercía su poder con mayor intensidad. Describió la aniquilación de las naves KRYLL en retirada, el uso indiscriminado de la gravedad para aplastar a los enemigos y la sensación de que Lyra estaba perdiendo el control. No dudo de su genio, señores, dijo Kaelen, su mirada recorriendo los rostros preocupados de los consejeros. Pero creo que el proyecto Nexus ha despertado algo en ella, una sed de poder que podría tener consecuencias catastróficas. Temo que, en su afán por proteger a la Federación, termine destruyéndola. Las palabras de Kaelen y el almirante Valerius causaron un profundo impacto en el Consejo. Algunos consejeros, influidos por sus testimonios, comenzaron a cuestionar la conveniencia de seguir adelante con el despliegue del proyecto Nexus. Otros, sin embargo, argumentaron que no podían permitirse el lujo de dudar en un momento de crisis. La hegemonía KRYLL, aunque derrotada en el sector Gamma 7, seguía representando una amenaza, y la Federación necesitaba todas las armas a su disposición para defenderse. Mientras el debate continuaba, Lyra permanecía en silencio, recluida en su laboratorio en la Valiant. Se había vuelto aún más absorta en su trabajo, dedicando cada momento a perfeccionar el proyecto Nexus, a ampliar sus capacidades y a explorar sus límites. Apenas comía, apenas dormía, consumida por una energía febril y una determinación implacable.
Kaelen intentó hablar con ella en varias ocasiones, pero sus intentos fueron en vano. Lyra lo rechazaba con frialdad, acusándolo de ser un cobarde y un traidor. «No entiendes lo que está en juego», Kaelen le dijo en una ocasión, su voz llena de impaciencia. «Estamos al borde de un nuevo amanecer, de una era en la que la Federación ya no será una víctima, sino una fuerza dominante en la galaxia. Y tú, con tus miedos y tus dudas, estás impidiendo que alcancemos nuestro destino». A medida que pasaban los días, la tensión aumentaba. La Federación, dividida entre el deseo de seguridad y el temor al poder desmedido, se tambaleaba al borde de una guerra civil. Varios mundos, alarmados por los rumores sobre el proyecto Nexus, comenzaron a movilizar sus propias defensas, preparándose para la posibilidad de un conflicto interno. La hegemonía KRYLL, aprovechando la confusión, lanzó una serie de ataques relámpago en varios sectores periféricos, poniendo a prueba las defensas de la Federación y sembrando el caos. Parecía que la galaxia entera estaba al borde del abismo, a punto de caer en un conflicto devastador. En medio de esta creciente crisis, Kaelen tomó una decisión audaz. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras la Federación se desmoronaba. Sabía que tenía que actuar, incluso si eso significaba enfrentarse a Lyra y al proyecto Nexus. Con la ayuda de algunos aliados de confianza, incluyendo algunos miembros del Consejo que compartían sus preocupaciones, Kaelen comenzó a planear una misión secreta. Su objetivo: infiltrarse en la Valiant, desactivar el proyecto Nexus y convencer a Lyra de que abandonara su obsesión. La misión era extremadamente peligrosa. La Valiant estaba fuertemente custodiada, protegida por campos de fuerza avanzados y patrullada por soldados leales a Lyra. Además, Kaelen sabía que se enfrentaría a algo más que defensas convencionales. Se enfrentaría al poder del proyecto Nexus, a la capacidad de Lyra para manipular la gravedad y a su voluntad inquebrantable. A pesar de los riesgos, Kaelen estaba decidido a seguir adelante. Sabía que el destino de la Federación dependía de su éxito. Y sabía que, en el fondo, todavía había una parte de Lyra, la brillante científica que una vez admiró, que podía ser salvada. La noche en que Kaelen y su equipo se preparaban para la misión, una extraña calma descendió sobre la galaxia. Las estrellas parecían brillar con una intensidad inusual, y el silencio del espacio se sintió más profundo de lo normal. Era como si el universo entero contuviera el aliento, anticipando el momento crucial que se avecinaba. Kaelen, vestido con un traje de infiltración negro que lo hacía casi invisible en la oscuridad, se despidió de sus aliados. Sus rostros estaban llenos de preocupación y determinación, conscientes de la magnitud de la tarea que tenían por delante. «Tengan cuidado», dijo uno de ellos, un viejo amigo de Kaelen llamado Jackson. «Ella es poderosa, Kaelen. Más de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar». «Lo sé», respondió Kaelen, su voz llena de gravedad. «Pero no podemos permitir que ese poder nos destruya. Tenemos que detenerla, por el bien de todos». Con un último asentimiento, Kaelen y su equipo abordaron su nave, una pequeña y ágil corbeta modificada para la infiltración. Se adentraron en el vacío, dejando atrás la relativa seguridad de su base y adentrándose en el territorio enemigo. A medida que se acercaban a la Valiant, Kaelen sintió una oleada de emociones encontradas. Miedo, sí, pero también esperanza y una profunda tristeza. No quería luchar contra Lyra, pero sabía que no tenía otra opción. Tenía que detenerla, incluso si eso significaba perderla para siempre. La Valiant se alzaba ante ellos como un coloso de metal y luz, una fortaleza imponente que parecía desafiar a las propias leyes de la física. Sus campos de fuerza brillaban con una intensidad amenazante, y sus torretas de defensa giraban lentamente, escaneando el espacio en busca de intrusos. Kaelen y su equipo se acercaron con cautela, utilizando un sistema de camuflaje avanzado para ocultar su presencia. Navegaron a través de los campos de asteroides y los restos de naves de guerra que rodeaban a la Valiant, esquivando las patrullas enemigas y evitando ser detectados por los sensores. Finalmente, encontraron una brecha en las defensas, una pequeña abertura en un sector poco vigilado. Con un suspiro de alivio, se deslizaron a través de la abertura, adentrándose en el laberinto de corredores y cámaras de la Valiant. El interior de la nave era un mundo de metal frío y luces parpadeantes, un lugar donde la ciencia se mezclaba con la guerra. Kaelen y su equipo avanzaron con cautela, utilizando sus conocimientos de la nave para navegar por los pasillos y evitar las trampas. Se enfrentaron a soldados leales a Lyra, a droides de seguridad implacables y a campos de fuerza infranqueables. Pero con cada obstáculo, demostraron su ingenio y su valentía, superando las defensas enemigas y acercándose cada vez más a su objetivo. Finalmente, llegaron a la cámara central, el corazón de la Valiant, donde se encontraba el laboratorio de Lyra y el núcleo del proyecto Nexus. La puerta de la cámara,
Una barrera masiva de aleación reforzada estaba sellada herméticamente, protegida por un complejo sistema de seguridad. Kaelen sabía que este era el punto de no retorno. Sabía que una vez que cruzaran esa puerta, no habría vuelta atrás. Se preparó para la confrontación final, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El destino de la Federación, y quizás el de Lyra, pendía de un hilo. Kaelen y su equipo se prepararon para entrar en la cámara, revisando sus armas y equipos por última vez. La puerta de aleación, imponente y sellada, parecía burlarse de sus esfuerzos, pero Kaelen no se dejó intimidar. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Con un gesto decidido, le indicó a su experto en tecnología, un joven llamado Ren, que comenzara a trabajar en el sistema de seguridad. Ren, con sus dedos ágiles y su mente aguda, se puso manos a la obra, conectando una serie de dispositivos a la consola de la puerta. Los circuitos chispearon y zumbaron mientras luchaba contra los complejos algoritmos que protegían la entrada. El tiempo se alargaba, cada segundo una eternidad, mientras la tensión en el equipo aumentaba. Finalmente, con un clic satisfactorio, la puerta se abrió, revelando el interior de la cámara. Lo que vieron al otro lado los dejó sin aliento. La cámara central era un espectáculo de luces y sombras, un crisol de energía donde la ciencia y la ambición se entrelazaban. En el centro de la habitación, suspendido en un campo de fuerza brillante, se encontraba el proyecto Nexus, un dispositivo de una belleza y un poder sobrecogedores. Era una esfera de energía pura, pulsante con una luz que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Pero no era el proyecto Nexus lo que más los impactó. Era Lyra. Estaba de pie junto al dispositivo, su figura envuelta en un resplandor etéreo. Pero no era la Lyra que Kaelen recordaba. Su rostro, antes lleno de inteligencia y determinación, ahora reflejaba una intensidad casi fanática. Sus ojos brillaban con una luz extraña, una mezcla de asombro y locura. Kaelen, dijo Lyra, su voz resonando en la cámara, amplificada por algún dispositivo desconocido. Sabía que vendrías. Siempre fuiste el más predecible de todos. Kaelen avanzó, con cautela, sintiendo la pesada mirada de Lyra sobre él. Lyra, ¿qué has hecho? Esto no es lo que querías. No es para esto que creaste el proyecto Nexus. Lyra se rió, un sonido frío y carente de emoción. Ingenuo. Siempre fuiste tan ingenuo. El proyecto Nexus es la clave para un nuevo orden, para un futuro en el que la Federación ya no tendrá que vivir con miedo. Y yo soy la que guiará a la Federación a ese futuro. Ese poder te está cambiando, Lyra, dijo Kaelen, su voz llena de preocupación. Te está consumiendo. Tienes que detenerte. ¿Detenerme? Lyra se burló. ¿Detenerme cuando estoy tan cerca de la meta? No, Kaelen. Tú eres el que debe detenerse. Tú y todos los que se oponen a mi visión. De repente, la cámara se llenó de energía. El proyecto Nexus comenzó a pulsar con más fuerza, y el campo de fuerza que lo rodeaba se expandió, llenando la habitación con una luz cegadora. Kaelen y su equipo se vieron obligados a retroceder, protegiendo sus ojos de la intensidad. ¿Qué estás haciendo, Lyra?, gritó Kaelen por encima del rugido de la energía. Mostrándoles el verdadero poder del proyecto Nexus, respondió Lyra, su voz ahora llena de triunfo. Mostrándoles que no hay nada que pueda detenernos. En ese momento, la cámara comenzó a temblar. Las paredes vibraron, y el suelo se sacudió bajo sus pies. Kaelen se dio cuenta de lo que Lyra estaba haciendo. Estaba usando el proyecto Nexus para manipular la gravedad, para alterar las leyes fundamentales de la física. No, Lyra, detente, gritó Kaelen. Vas a destruir la nave. Nos vas a destruir a todos. Pero Lyra no escuchó. Estaba absorta en el poder que fluía a través de ella, con los ojos fijos en el proyecto Nexus, su rostro iluminado por su luz antinatural. El temblor se intensificó, convirtiéndose en un violento terremoto. Trozos de metal se desprendieron de las paredes, y los conductos de energía estallaron en una lluvia de chispas. El equipo de Kaelen se dispersó, buscando refugio mientras la cámara se desmoronaba a su alrededor. Ren fue arrojado contra una pared, golpeando su cabeza con fuerza. Jackson, el viejo amigo de Kaelen, fue atrapado bajo un trozo de escombro, gritando de dolor. Kaelen se quedó solo, enfrentándose a Lyra y al proyecto Nexus. Sabía que tenía que hacer algo, y rápido, o todos morirían. Pero no sabía cómo. El poder del proyecto Nexus estaba más allá de todo lo que había imaginado, y Lyra, impulsada por ese poder, parecía invencible. De repente, Kaelen recordó las palabras del almirante Valerius, vi en sus ojos una determinación que rayaba en la obsesión. Se dio cuenta de que el almirante tenía razón. Lyra ya no estaba pensando con claridad.
Estaba consumida por su ambición, dispuesta a sacrificar todo por su visión de un nuevo orden. Y entonces, Kaelen vio algo que antes había pasado por alto. Un pequeño dispositivo conectado al proyecto Nexus, un aparato que Lyra estaba usando para controlar y amplificar su poder. Era su única oportunidad. Con un grito de desafío, Kaelen se lanzó hacia adelante, esquivando los escombros que caían y los rayos de energía que brotaban del proyecto Nexus. Lyra lo vio venir, pero reaccionó demasiado tarde. Antes de que pudiera detenerlo, Kaelen saltó y arrancó el dispositivo del proyecto Nexus. La cámara se sumió en el silencio. El temblor cesó, y la energía que llenaba la habitación se disipó. El proyecto Nexus, privado de su amplificador, se convirtió en una esfera inerte, su luz desvaneciéndose hasta quedar reducida a un tenue brillo. Lyra se tambaleó, como si la hubieran despertado de un sueño profundo. Su rostro, antes lleno de energía febril, ahora reflejaba confusión y dolor. Miró a Kaelen, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Qué has hecho?, susurró, su voz apenas audible. Te he salvado, Lyra, dijo Kaelen, su voz temblando de emoción. Te he salvado de ti misma. Pero Lyra no parecía escucharlo. Sus ojos estaban fijos en el proyecto Nexus, en la esfera inerte que yacía ante ella. Y en su rostro, Kaelen vio una expresión que lo heló hasta la médula, una mezcla de incredulidad y furia asesina. No, dijo Lyra, su voz ahora llena de una rabia helada. No debiste haber hecho eso. Me lo has quitado todo. Y con un grito de pura furia, Lyra se lanzó sobre Kaelen, con los ojos inyectados en sangre y las manos extendidas, listas para estrangularlo. Kaelen, aturdido y exhausto, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Vio el destello de locura en los ojos de Lyra, la realización de que la mujer que amaba se había perdido por completo. Kaelen apenas logró levantar los brazos a tiempo para bloquear el ataque de Lyra. Sus manos se cerraron alrededor de su garganta, y la fuerza de su agarre fue sorprendente, impulsada por una rabia y una locura que nunca había visto en ella. Luchó por respirar, sus pulmones clamaban por aire mientras Lyra lo empujaba hacia atrás, contra la inerte esfera del proyecto Nexus. Lyra, por favor. Escúchame, jadeó Kaelen, su voz apenas un susurro. Esto no eres tú. El poder te está controlando. Lyra se rió, su risa un sonido estridente y antinatural. ¿Controlándome? No, Kaelen. El poder me está liberando. Me está mostrando lo que siempre debí ser. Sus dedos se apretaron aún más, y la visión de Kaelen comenzó a nublarse. Vio destellos de luz en los bordes de su campo de visión, y sintió que la conciencia se desvanecía. Sabía que se estaba muriendo. En un último esfuerzo desesperado, Kaelen levantó las manos y agarró los brazos de Lyra. No tenía la fuerza para liberarse de su agarre, pero tal vez, solo tal vez, podría hacerla retroceder lo suficiente para que aflojara su estrangulamiento. Con un gruñido de esfuerzo, Kaelen tiró de los brazos de Lyra con todas sus fuerzas. Para su sorpresa, ella se movió, retrocediendo un paso. Pero no se detuvo. En cambio, usó su impulso para lanzarlo contra el proyecto Nexus con una fuerza tremenda. El impacto fue como ser golpeado por un meteoro. El mundo de Kaelen explotó en un torbellino de dolor y luz. Sintió que sus huesos se rompían, que su carne se desgarraba. Y luego, nada. El silencio descendió sobre la cámara. Lyra se quedó mirando el cuerpo inmóvil de Kaelen, su pecho agitado por la respiración. Por un momento, pareció aturdida, como si solo entonces se diera cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Pero esa expresión duró solo un instante. Rápidamente, sus ojos volvieron a brillar con esa luz extraña, y una sonrisa de triunfo se extendió por su rostro. Al fin, susurró Lyra, su voz llena de una satisfacción perversa. Al fin, el camino está libre. Se volvió hacia el proyecto Nexus, extendiendo sus manos hacia la esfera inerte. La energía comenzó a fluir de su cuerpo, envolviendo el dispositivo en un resplandor dorado. El proyecto Nexus, como respondiendo a su toque, comenzó a pulsar de nuevo, su luz creciendo en intensidad. De repente, la voz de Jackson resonó en la cámara, débil pero firme. Lyra, detente. Lyra se giró para ver a Jackson, que se había liberado a sí mismo de los escombros y ahora se tambaleaba hacia ella, apoyándose en la pared para mantenerse en pie. Su rostro estaba pálido y cubierto de sangre, pero sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. No te dejaré hacer esto, dijo Jackson, su voz entrecortada por el dolor. No permitiré que destruyas todo por lo que hemos luchado. Lyra se rió. ¿Tú? ¿Detenerme? No seas ridículo, anciano. No tienes el poder para hacerlo. Tal vez no, dijo Jackson. Pero tengo una cosa que tú no tienes.
Tengo la voluntad de hacer lo que es necesario. Con un grito, Jackson se lanzó hacia adelante, sacando un arma de energía de su cinturón. Lyra apenas tuvo tiempo de reaccionar. Antes de que pudiera levantar una defensa, Jackson disparó. El rayo de energía golpeó a Lyra en el pecho, lanzándola hacia atrás. Cayó al suelo con un golpe sordo, su cuerpo convulsionando violentamente. El resplandor dorado que la envolvía se desvaneció, y el proyecto Nexus volvió a quedar inerte. Jackson se desplomó junto a ella, sin aliento y exhausto. Miró a Lyra, su rostro lleno de una mezcla de horror y tristeza. La mujer que había admirado, la brillante científica que había dedicado su vida a proteger a la Federación, yacía ahora derrotada, víctima de su propia ambición. Pero la victoria de Jackson fue efímera. Mientras yacía allí, recuperando el aliento, sintió un extraño zumbido en el aire. La cámara comenzó a temblar de nuevo, pero esta vez no era por la manipulación de la gravedad. Era algo diferente, algo más profundo y más siniestro. De repente, el suelo debajo de ellos se abrió, revelando un abismo oscuro y brillante. Una luz antinatural emanaba de las profundidades, y un calor sofocante llenó la cámara. Jackson miró con horror cómo una figura emergió del abismo, una criatura de pesadilla hecha de sombras y energía oscura. La criatura era imponente, su forma retorcida y grotesca. Sus ojos brillaban con una malicia infinita, y su voz, cuando habló, era un susurro gutural que parecía resonar en los huesos de Jackson. Interesante, dijo la criatura, su voz llena de un placer sádico. Parece que han eliminado a mi peón. Pero no importa. Todavía tengo el premio mayor. La criatura extendió una mano larga y huesuda hacia el proyecto Nexus. Jackson intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Estaba paralizado por el miedo y la incredulidad. ¿Quién eres tú?, jadeó Jackson, su voz temblando. La criatura se rió. ¿Quién soy? Soy el que ha estado tirando de los hilos desde el principio. Soy el que le dio a Lyra la visión del proyecto Nexus. Soy el que ha estado esperando el momento adecuado para reclamar su poder. La criatura agarró el proyecto Nexus, y la esfera de energía oscura se fusionó con su cuerpo, convirtiéndose en parte de su ser. La criatura creció en tamaño y poder, su forma volviéndose aún más aterradora. Y ahora, dijo la criatura, su voz llena de una malevolencia triunfante, ahora, la galaxia temblará ante mi poder. Con un rugido ensordecedor, la criatura desapareció, dejando a Jackson solo en la cámara temblorosa. El suelo se cerró detrás de él, sellando el abismo y ocultando la amenaza que se había desatado. Jackson se quedó allí, aturdido y desesperado. Habían detenido a Lyra, pero a un costo terrible. Y en su lugar, habían liberado algo mucho peor, un mal antiguo y poderoso que amenazaba consumir a la galaxia en la oscuridad eterna. La batalla por la Federación Galáctica, la lucha por la supervivencia, estaba lejos de terminar. Apenas había comenzado. Jackson se quedó allí, en la cámara silenciosa, el eco del rugido de la criatura aún resonando en sus oídos. La magnitud de lo que acababa de suceder comenzó a pesar sobre él. Habían evitado que Lyra desatara el poder del proyecto Nexus, pero al hacerlo, habían descubierto una amenaza mucho mayor, una fuerza oscura que había estado manipulando los eventos desde las sombras. Con dificultad, Jackson se puso de pie, su cuerpo dolorido y magullado. Tenía que informar a la Federación de lo que había ocurrido. Tenía que advertirles del peligro que se avecinaba. Pero, ¿cómo? ¿Cómo explicaría lo inexplicable, lo que él mismo apenas podía creer? Mientras se tambaleaba fuera de la cámara, tropezó con algo tirado en el suelo. Era el arma de energía de Kaelen, todavía humeante por el uso. Jackson la recogió, sintiendo el peso familiar en su mano. Al menos, pensó, tendría algo que mostrar, alguna prueba de que no estaba loco. El viaje de regreso a la base de la Federación fue un borrón de dolor y confusión. Jackson apenas recordaba cómo había llegado allí. Cuando finalmente se desplomó ante el almirante Valerius, estaba débil, desorientado y apenas podía hablar. Almirante, jadeó, su voz ronca y entrecortada. Tiene que escucharme. No era Lyra, había algo más. Valerius, aunque preocupado por el estado de Jackson, escuchó con paciencia mientras el anciano contaba su increíble historia. Habló de la locura de Lyra, de su deseo de poder, y de la criatura de oscuridad que había surgido del abismo. Al principio, Valerius se mostró escéptico. Pero a medida que Jackson hablaba, describiendo la cámara, el proyecto Nexus y la sensación de maldad que emanaba de la criatura, el almirante comenzó a darse cuenta de que Jackson decía la verdad. Había un miedo genuino en sus ojos, una convicción que no podía ignorarse. Valerius reunió a los líderes de la Federación, compartiendo el relato de Jackson.
La noticia se extendió como un reguero de pólvora, provocando incredulidad y pánico. Muchos se negaron a creerlo, descartando la historia de Jackson como las divagaciones de un hombre traumatizado. Pero otros, aquellos que habían visto de primera mano el poder del proyecto Nexus y la oscuridad que podía corromper incluso a los más brillantes, sabían que Jackson decía la verdad. La Federación se preparó para la guerra. Sabían que la criatura, cualquiera que fuera, representaba una amenaza existencial para todo lo que valoraban. Movilizaron sus flotas, reforzaron sus defensas y buscaron aliados en toda la galaxia. La supervivencia de la Federación Galáctica pendía de un hilo. Mientras la galaxia se preparaba para la batalla, Jackson se encontró con Anya, la joven oficial que había acompañado a Kaelen en la misión. Estaba desconsolada por la pérdida de Kaelen, pero decidida a honrar su memoria luchando contra la oscuridad. No entendemos lo que estamos enfrentando, dijo Anya, con los ojos llenos de preocupación. Esta criatura parece ser de otro mundo, algo más allá de nuestra comprensión. Entonces tendremos que aprender, dijo Jackson, su voz llena de una nueva determinación. Tendremos que encontrar una manera de entenderlo, de encontrar su debilidad. Porque si no lo hacemos, todo estará perdido. Y así, la Federación se embarcó en una búsqueda desesperada de conocimiento. Estudiaron textos antiguos, consultaron a expertos en mitología y ocultismo, y buscaron cualquier pista que pudiera revelar la naturaleza de la criatura y cómo derrotarla. Finalmente, encontraron una respuesta en una antigua profecía, un texto olvidado que hablaba de una época de oscuridad, cuando una criatura de sombras amenazó con consumir la galaxia. La profecía decía que la criatura solo podía ser derrotada por un arma de luz pura, un arma forjada con la energía misma de las estrellas. La Federación se aferró a esta esperanza, por tenue que fuera. Se embarcaron en una peligrosa misión para encontrar el arma de luz, viajando a mundos lejanos y enfrentando innumerables peligros en el camino. Jackson y Anya estuvieron a la vanguardia de esta búsqueda, impulsados por su deseo de vengar a Kaelen y salvar la galaxia. Después de muchos meses de búsqueda, finalmente encontraron el arma, escondida en un templo antiguo en el corazón de una nebulosa distante. El arma era una espada de energía pura, brillante con la luz de 1000 soles. Era un arma de increíble poder, capaz de destruir incluso la oscuridad más profunda. Con el arma de luz en su poder, la Federación se enfrentó a la criatura en una batalla épica que sacudió la galaxia. Flotas enteras fueron destruidas, planetas enteros fueron devastados, pero la Federación luchó con valentía, impulsada por la esperanza y la determinación. Jackson y Anya se enfrentaron a la criatura en el clímax de la batalla. Jackson, empuñando el arma de luz, luchó con una ferocidad y una habilidad que nadie creía posible. Anya, usando sus habilidades tecnológicas, proporcionó apoyo crucial, debilitando a la criatura y creando aberturas para los ataques de Jackson. Finalmente, después de una larga y agotadora batalla, Jackson logró asestar el golpe final. El arma de luz atravesó el corazón de la criatura, y la oscuridad que la impulsaba se disipó en un estallido de luz cegadora. La criatura se derrumbó, su forma retorcida desintegrándose en polvo. La galaxia estalló en vítores. La oscuridad había sido derrotada, la amenaza había terminado. Pero la victoria tuvo un alto precio. Millones habían muerto, planetas enteros habían sido destruidos, y la Federación Galáctica quedó marcada para siempre por la guerra. En los años posteriores a la batalla, la Federación se dedicó a reconstruir y sanar. Reconstruyeron sus flotas, restauraron sus planetas y honraron a los caídos. Kaelen fue recordado como un héroe, un valiente guerrero que había dado su vida para salvar la galaxia. Lyra fue recordada con tristeza y arrepentimiento, una brillante científica que se había perdido en la oscuridad. Jackson y Anya continuaron sirviendo a la Federación, dedicando sus vidas a proteger la galaxia de cualquier amenaza futura. Aprendieron que el poder puede ser tanto una bendición como una maldición, y que incluso los más brillantes pueden sucumbir a la oscuridad. Y así, la galaxia se recuperó lentamente, aprendiendo de los errores del pasado y esforzándose por construir un futuro mejor. La Federación Galáctica sobrevivió, no sin cicatrices, pero con una nueva comprensión de la fragilidad de la paz y la importancia de la vigilancia. La memoria de aquellos que se perdieron en la lucha, como Kaelen y Lyra, sirvió como un recordatorio constante del precio de la libertad y la oscuridad que siempre acecha en las sombras, esperando otra oportunidad para consumir la luz.